Okay. So what I want to do today is there's a little bit of a summary of some of the things we covered last night. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo de ayer. But I also would like to talk about where this field of behavior analysis and emotional intelligence Queremos hablaros sobre dónde este campo de la inteligencia emocional y lo que es el análisis del comportamiento, where it needs to go, ideally with the help of people like you in the room that are interested in dónde it. queremos que vaya tanto la inteligencia emocional como el comportamiento con la ayuda de todos vosotros. And then I'll do a quick tour of deception again, Vamos a hablar un poquito más de lo que es el engaño, but from where we came from to where we're going. pero sobre todo de dónde venimos y hacia dónde vamos con respecto al tema del engaño. So starting with some old school detection of deception, Empezando con cómo se hacía antes lo que es la detección de la mentira through to how technology is now starting to develop to help us in y that cómo la process. tecnología está empezando a ayudarnos para conseguir llegar a esa detección. And there may be a few faces involved as well. Y también podemos poner algunas caras. So, as I mentioned last night, for those people that were here, EIA Group and our partners Como hablé ayer, el grupo EIA, y os conté ayer, ¿sí? we deal in lots of different areas. So the things that we speak about when we're talking about deception detection, Cuando hablamos sobre el engaño y la detección de la mentira, emotional awareness, we're talking about all of these areas. estamos hablando de todas estas áreas, estos contextos. Not just security, military, intelligence and law enforcement, No solamente lo que es la seguridad, la militaria y todo lo que es la parte de legal, but we have some of these other contexts that I know many of you are involved with. y también sirve para muchos otros contextos que sé que muchos de vosotros, si sois coaches, estáis involucrados. And the skills of emotional awareness and deception detection apply in all of these sectors. Y entonces, tanto la inteligencia emocional y la conciencia emocional y lo que es la detección es importante en todos estos sectores. And the other thing we've been working with at the moment is user experience or UX. Does anyone deal with user experience focus groups? ¿Alguien conoce el tema de los focus groups, la experiencia de usuario? ¿Alguien es de market research y cosas de esas, investigaciones de No. mercado? ¿No? Okay, so if you get involved in that field or know anybody in that field, then this is very useful as Si hay well. alguien en el mundo del marketing, del market research, este tipo de cosas se encajaría también. Has anyone ever been to school? ¿Alguien ha ido a la escuela? Nadie. Just two people? ¿Solamente dos personas han ido a la escuela aquí en España? So obviously education, this is hugely important as well. Evidentemente, en la educación es fundamental. Not just the deception detection, No solamente lo que es el engaño, that's not as useful, but the emotional awareness is very, very useful. el tema de la mentira no es tan importante, pero sobre todo lo que es la conciencia emocional es fundamental en los colegios. So I want a quick question then from the audience. Una pregunta rápida de First, vosotros. when might these skills be useful for you? A ¿Cuándo- couple of ideas. ¿Cuándo este tipo de habilidades pueden ser útiles para vosotros? ¿En qué situaciones? When will you be using what I talked about last night, for example, if you were here? ¿En qué tipo de cosas podéis utilizar este tipo de habilidades? Decirlo en voz alta y yo lo voy traduciendo. Negotiation. Interviewing or recruiting. Okay. Excellent. Anyone else? Interpersonal relationships. Interpersonal relationships, yeah, personales. very useful. En las consultas médicas, in the medical consultations. Okay, fantastic. In therapies. Therapist, fantastic. Tu With your mujer, wife, yeah. Tu mujer, your wife. So that All right. leads me to this question. Y When esto- might they cause problems Nos puede llevar a problemas, with your wife? que es con tu mujer, cuando este tipo de habilidades nos pueden llevar a tener problemas. Within our organization and within my family, we have rules. En la organización y en mi familia tenemos reglas. Daddy does not work when he's at home. Papá no trabaja cuando llega a casa. ¿Vale? Much. No demasiado. So, emotional awareness, isn't that just talking about feelings? Conciencia emocional, ¿no es esto hablar de las emociones? This is the message that we hear in the UK, I don't know about here, all the time.
En Inglaterra estamos hablando de esto continuamente. No sé si aquí en España también. Emotional intelligence and awareness is seen as this fluffy emotions. We don't want to talk about that. A veces el tema este de las emociones es como algo blandito, como que no queremos hablar de las You emociones. don't want people to feel things. No quieres que la gente sienta cosas. They should just work. Necesitamos que la gente trabaje. And I don't know, is this the same here? ¿Pasa lo mismo aquí? Yeah? Okay. Ya. But what we know is it is very dynamic. It's not a static thing. Lo que sabemos es que la conciencia emocional es muy dinámica, no es algo estático. Our emotional awareness can be easily developed. Y la conciencia emocional es muy fácil de desarrollar. And in the workshop last night, we spent a lot of time looking at emotional faces, and hopefully you got some development in your skills already from that short session. Y ayer estuvimos hablando un poco de las emociones en las caras, con lo cual ya tenéis algunas ideas, algunas pistas de cómo utilizarlo, ¿no? It's about ourselves, it's about other people, and it's about our relationships. Tanto de reconocerla en nosotros como reconocerla en otras personas para generar buenas relaciones. And it is a very well-researched performance indicator. Y es como una herramienta de investigaciones fantástica el ver esto en las It's caras. not the fuzzy skill that most corporate environments think it is. No estamos hablando de esa cosa blandurria tal que en el mundo corporativo, en el mundo de empresas se piensa que es. And you are all here today because of your emotions. Y estáis aquí gracias a vuestras emociones. Everything that you do in life, the decisions you make, are driven by emotions. Las decisiones que tomamos en la vida están dirigidas por nuestras emociones, In combination with some element of human thought, combinadas con alguna parte evidentemente cognitiva de pensamiento. hopefully. Esperemos. But you wouldn't be in this place if you didn't have emotions. No estaríamos aquí si no tuviésemos emociones. So we have to be aware of these 4 areas that we talked about Tenemos que yesterday. tener en cuenta estas 4 áreas fundamentales. Your personal competencies and your social competencies. Las competencias personales y las competencias sociales. So why bother? Now, we can see here on this list, we have personal, social, and influence. ¿Y por qué preocuparnos? Vamos a ver, tenemos 3 áreas, la personal, la social y la parte de influencia. And we know that if you develop your emotional awareness and emotional skills, Si desarrollas tu conciencia emocional y tus habilidades emocionales, these competencies will be well developed also. estas competencias se van a desarrollar muy bien. Yeah? So it shows us the importance of having this emotional skill set. Pues nos da la importancia que tiene todo estas habilidades emocionales. And many of you in this room are people. Muchos de vosotros sois gente de gente. By that I mean you work in people professions. Es decir, trabajáis en profesiones dirigidas o relacionadas con gente. But if you don't, Pero si no, you probably know people. seguramente conozcáis igualmente You know people. gente, ¿verdad? We all Alguna know vez people. interactuáis con gente. So the personal and social aspects of how emotional intelligence can help us are huge. Entonces, toda la parte personal y social en sí misma es enorme. Yeah. And amongst these, obviously from a corporate environment, from a professional environment, these are very, very useful. Desde el punto de vista corporativo y profesional son súper útiles, Especially if you want to be a change catalyst. especialmente si estáis dedicados al mundo de los catalizadores profesionales. And the EIA group, one of our huge missions is to try and get emotional awareness into the core curriculum of schools. Nuestra misión en nuestra compañía es llevar la conciencia emocional dentro de lo que es la educación nuclear, es decir, que se enseñe en todas las escuelas, obligatorio. If we can get emotionally intelligent students, emotionally intelligent teachers, emotionally intelligent parents, Si tenemos a estudiantes, padres y profesores con habilidades de inteligencia emocional, we're going to see these results. We're going to have the reduction of vamos bullying. a ver estos resultados, vamos a reducir todo el tema del bullying, Motivating students, vamos a motivar a academic estudiantes, success, vamos a tener éxito académico and making sure that we teach people in the way that they need to be taught, understanding their emotional life. y que vamos a enseñar a los estudiantes cómo quieren realmente ser enseñados y que desarrollen su vida emocional.
So that's where we need emotional intelligence and emotional awareness to go. Y ahí es donde necesitamos que vaya todo el tema de la conciencia emocional e inteligencia emocional. So emotional intelligence is one side. Now, if you get good at doing emotional intelligence, Tenemos por un lado la inteligencia emocional y si eres muy bueno en inteligencia emocional, the other useful skill set, youthful. Youthful? Youthful? That was a Freudian slip. I said youthful. oye, Yeah. bueno, Anyway. lleno de juventud, ¿no? Una especie de estado. Si eres muy bueno en inteligencia emocional, lo que puedes llegar a conseguir es So, detecting deception is Detectar obviously one of the skills that you will have if el you engaño. become emotionally aware. Y si eres bueno en eso, vas a poder desarrollar esta habilidad. But where did we start in this process? Pero ¿cuándo empezamos en este proceso? Let's take a trip back into time. Vamos a ir al pasado, viaje al pasado. Traditional methods. Los métodos tradicionales de detectar el engaño. Trial by ordeal. No sé traducir esto. Or trial by combat is one version. Trial by... Combat. Oh, vale. Probar a través del combate. So, you are taken as being potentially guilty of a crime. Imagínate que te han dicho que eres un asesino, Usually, okay. que probablemente has asesinado a alguien. So I put you in a fighting ring with a tiger. Entonces te meto dentro de un tatami de estos con un tigre. If you survive, the gods judge you as being innocent. Si sobrevives de este combate contra el tigre, entonces los dioses han decidido que seas inocente. There are few issues with this method, Hay un problema con este método and we don't use it anymore. y no lo utilizamos más, gracias a Dios. Also, in the witch burning days, Cuando hablamos de la caza de brujas Yeah. en su día, I don't know whether you know, but witches can't drown. alguien dice, la leyenda, habla de la leyenda de que las brujas no se pueden ahogar. So if you were accused of being a witch, you were put in a stool, put under the water, Ajá. Si eres una bruja, si te acusan, te meten dentro de una cuba, dentro del agua, if you died, you were innocent. It's okay. y si mueres, entonces eres inocente, no eres bruja, porque te has ahogado. But if you survived, Pero si sobrevives después de meterte en esa cuba, you're guilty and you were burned at the stake. eres culpable, así que te vamos a quemar hasta la muerte. Again, not popular in the UK, not sure about Spain. No era muy popular eso entre la gente en Estados Unidos. The rice test. This was used in Asia. El test del arroz, esto se utilizaba en Asia. I put dry rice in your mouth Meto arroz seco en tu boca, and you spit the rice out. enjoy it, Spit the rice out. y lo escupes. Okay. And I count how much rice you spit out. Y tienes que contar el número de arroz, granos de arroz que has escupido. Then I ask you the questions about your crime, Entonces te pregunto sobre la situación, el crimen. and I repeat the rice exercise. Y repito de nuevo el ejercicio del arroz. And then you spit out, Y vuelves a escupirlo. and if you were lying, your Is- mouth will go dry, Y si estás mintiendo, significa que tu boca se va a secar, the rice won't stick, el arroz no se va a quedar pegado and you'll spit more rice out. y vas a escupir más arroz. Perfect. Yeah. Yeah, this is one you're going to use from now on, definitely. Este es bueno utilizarlo, es muy fiable. Again, not for use with your family. Pero no lo utilices con tu familia, ¿vale? Now, the magical donkey, the last one of our traditional methods. El burro mágico, que sería el último de los métodos tradicionales. You're accused, I think you're lying, so I tell you to Creo go que into a mientes. dark tent. ¿A what? A dark tent. Atent. A tent. Una in the tienda, dark. una tienda de campaña oscura. And in the tent, you are told there is a donkey. Entonces, dentro de esa tienda hay un burro. You have to pull his tail, Tienes que coger y pillarle la cola y tirar de ella. and if you are lying, the donkey, which is magical, Y si tú estás mintiendo, el burro, que es un burro mágico, will go, el burro va a decir eso. and you're found guilty. Y evidentemente
vas a ser acusado de mentira. And this was very successful Y este fue muy exitoso because it actually used psychology. porque se utiliza en The psicología. tail had paint on it. La cola tenía pintura en ella. So if the donkey made noise and you came out of the tent, Si el or burro, made no noise, sorry, si el burro no hacía ningún sonido y salías de la tienda, but you had no paint on your pero hand, no tenías ninguna pintura en tu mano, it showed you didn't dare pull the tail of the donkey. enseña que tú no tuviste los de tirar de la cola. This one we still use. Este todavía lo utilizamos. No, realmente no. Oh, the red hot knife. Yes, this one's fun. Este es el cuchillo rojo caliente. I heat a knife up until it is red hot. Cojo un cuchillo y lo caliento hasta que esté totalmente rojito. I ask you a question Te hago una pregunta and I place it on your tongue. y lo pongo en tu lengua. If your mouth is not dry, the saliva will insulate your tongue and it will go tss, and then lift off. Si tu lengua no está seca, lo que va a hacer es, pero no te va a quemar mucho. If you are nervous Si estás nervioso, because you're lying, porque estás mintiendo, because that's the only reason you would be nervous, porque esa es la única razón por la cual vas a estar nervioso, la única, porque estás mintiendo, the knife will stick to your tongue la lengua el cuchillo se va a pegar a tu lengua and you'll be in lots of pain. y va a generar mucho dolor, claro. So these are the traditional methods. Estos son los métodos tradicionales de detectar la mentira. We've moved on. Menos mal que hemos evolucionado. Who's heard of the lie detector? ¿Quién ha escuchado esto de el detector de mentiras? Yeah. Sí. If I hear anybody in this room call a polygraph a lie detector, Si yo escucho a alguien de aquí llamar I will throw something at you. al polígrafo un detector de mentiras, les voy a tirar el control A remoto. polygraph detects the same things that these things detect. El polígrafo detecta exactamente lo mismo que lo que acabamos de explicar. Stress and nervousness. Estrés y nervios. We have a polygraph in our office. Tenemos un polígrafo en nuestras oficinas And if I wire myself up to the polygraph, y si me enchufo a ese polígrafo, it goes crazy se vuelve loco. because I hate the polygraph. Porque odio el polígrafo. You can see inside my body and it's scary. Porque dentro de mi cuerpo estoy muy asustado. And many people react badly in polygraph. Y la gente reacciona mal por estos nervios ante el polígrafo. So we still know that humans are best. With technology, maybe, but still need humans there. Sabemos que los seres humanos, pues con la tecnología seguimos teniendo problemas, pero necesitamos tener a los humanos para evidenciar todo este tipo de cosas. So this scary fellow Este hombre tan horroroso is going through a range of micro-expressions up there. está haciendo algunas microexpresiones. So we talked about micro-expressions yesterday, being these expressions at 1/25th of a second. Estamos hablando de estas microexpresiones que duran 25 milésimas de segundo. We also talked about subtle expressions, which is part of a facial expression of emotion, También hablamos de las sutiles. Las sutiles son parte de esa microexpresión. or the expression of an emotion slowly coming onto the face. O la expresión de la Very low. emoción que muy poquito a poco va surgiendo de la cara. And these are common in everyday communications. En cada interacción, comunicación, es parte de nuestro día a día. So are you all confident that you can see what's happening on my face from a micro-expression point of view? ¿Estáis a gusto con mis microexpresiones? Everyone's like, yeah, I've got this. Sí, ya lo pillo, ya lo pillo. Okay, so shout out, what was that? ¿Qué era eso? This contempt, happiness, anger, disgust, scare, surprise. Wow. Very good, very good. Muy bien, chicos. You've all been trained very well, obviously. Ayer os enseñé bien. Okay, so what we're looking at with the facial expressions is various different things. We're looking for masking expressions. ¿Qué es lo que buscamos con la expresión facial? Básicamente son como máscaras. So what's the most common mask that could be used to mask your feelings?
¿Cuál es la mejor forma de enmascarar tus sentimientos? ¿Cómo? With a smile. Smile, very good. Yeah, Una sonrisa. typically masking smiles. We're also, Normalmente sonrisas que están tapando otra so emoción. I feel fine, thank you Estoy very much. bien, estoy fenomenal. We're also looking for inconsistencies, where the face I'm seeing does not match what is being said or También talked about. buscamos inconsistencias, lo que no encaja entre lo que digo y lo que estoy mostrando. Micro and subtle expressions, obviously. Expresiones micro y sutiles. And we're looking at the timing as well. Y también estamos viendo lo que es los tiempos. So if somebody is saying, wow, I am so surprised, Si alguien hace, estoy tan sorprendido, we know this is fake surprise. Yeah, it's not held for that long. no hace falta sostenerlo tanto, ¿no? Sabemos que es sorpresa. But we're also looking at some expressions that aren't necessarily emotional. Algunas expresiones no son necesariamente emocionales. This is a mouth shrug, Esto es una especie como de tirón de boca which shows uncertainty. que simplemente está enseñando incertidumbre. So if somebody is saying, I'm positive, Si alguien te dice, estoy seguro de ello, y te hace así, that's an inconsistency. Es una It's not an inconsistencia. emotion, but it shows a no cognitive es state. una emoción en sí, pero está enseñando una incoherencia. Then we do have the famous Cato Kalin from the O.J. Simpson trial Tenemos aquí a esta persona famosa del O.J. Simpson, que se llama Cato, with a blend of emotions, anger and disgust. con that we una call mezcla de scorn. emoción en un momento dado, una microexpresión de asco. He's featured in the Lie to Me series. Él sale en la serie Miénteme, este trocito. And this guy is called Mitchell Quay. Esta persona es Mitchell Quay. This is a very subtle smile Es una sonrisa muy sutil. in response to the question, En respuesta a la pregunta, did you kill your wife? ¿has matado a tu mujer? Who was missing at the time. Que en ese momento había desaparecido. Needless to say, he did. No hace falta decir que fue él quien lo hizo. And I won't go into too much details, but it's not a nice case. No But voy a dar muchos detalles porque no mola nada este caso. he had fooled the police for a long, long time. Estuvo engañando a la policía durante muchos meses. And this is what we call duping delight. Y esto le llamamos como presumir, una sensación de presumir del engaño. It's the pleasure you feel by fooling other people. Es el placer que sientes cuando engañas a otras personas, que te sientes así, ¿no? So, very good. You got these emotions right. Aquí So, tenéis anger, estas emociones disgust. y realmente lo hicisteis bien cuando lo hemos puesto antes. 7 basic emotions. We talked about them 7 yesterday. emociones básicas, hablamos de ellas ayer. And they are ¿Y cuáles son? fear, Miedo, anger, enfado, happy, felicidad, happiness, tristeza, sadness, surprise, sorpresa, surprise, asco, disgust. contempt. Y Yes, contempt, we got all desprecio. 7. Very Estas good. son las 7 No universales. dwarves missing. No estamos echando de menos ninguna. So, context is everything. Remember, when we're looking at faces, it's what context are we in? Es fundamental entender el contexto donde estamos, ¿vale? Cuando miramos caras. Do we expect people to already be nervous? Esperamos si la gente en ese contexto ya viene nerviosa. Don't mistake fear of the interview process No confundas el miedo que viene por el hecho de ser entrevistado, que ya lo tenemos, for the fear of being caught lying. con el miedo de ser cogido mintiendo. The big question yesterday was, why? La pregunta Exactly. de ayer que hablamos era el por qué estoy nervioso. Baselines, normal behavior. Lo que es el baseline, la línea básica, es lo que es el comportamiento básico. You know my baseline, yes? Tú conoces mi You know my baseline, ya, mi normal comportamiento rutinario. Yeah? What? You know my normal behavior here. ¿Sabéis mi comportamiento básico aquí, encima del escenario? But in a moment, what I'm going to do, we're going to watch a video, okay? And that'll be fun, won't it? Entonces ahora vamos a ver cosas, pero solamente si yo quiero. That's my baseline at home with my young children. Esto lo hago con mis hijos. Ese es mi baseline cuando estoy con mis niños. And equally, I don't say, good morning, children. Y si yo llego allí y digo, buenos días, hijos. Today we will have breakfast.
Hoy vamos a tener desayuno. And remember, this is only one of 5 communication channels. Y este es solamente uno de los 5 canales de comunicación. And Y these are our 7 facial expressions estas son las 7 expresiones faciales that we talked about yesterday. de las que estuvimos hablando ayer. We talked about sadness, disgust, anger, Hablamos de contempt, tristeza, asco, enfado, desprecio, fear, and miedo y surprise. sorpresa. Can anyone tell me what you think the numbers are? ¿Qué significan estos números que hay aquí? ¿El qué? The muscles moving. Facts. Se llama Facial FACS, Action Coding System. Facial Action Coding System, que es como un sistema de codificación facial de So, acciones. as I said yesterday, when I see faces moving, I see numbers. Cuando yo veo a las caras moviéndose, lo que estoy viendo son números. For the emotions, those are the numbers. Para las emociones, estos son los números que representan eso. But I did miss off this one. Pero no he puesto antes en anterior happiness, que es felicidad. And the important thing about happiness is the eyes. Y lo Always importante remember that. de la felicidad, recordad que no es la boca, son los ojos. What we're interested in Lo que estamos is interesados hoy, how people are reacting in general, cómo okay? las personas reaccionan en And I general. can start looking at these kinds of reactions with my 2-year-old son, this isn't my 2-year-old son. Lo podía hacer con mi hijo de 2 años, pero no es mi hijo de 2 años. But when my children were babies, I could still experiment on them. I mean, play with this. Yo experimentaba con ellos, no, jugaba con ellos. So you should all be interested in the reaction that people have to your questions. Es muy interesante ver la reacción que las personas tenemos ante las preguntas que hacemos. Because once people become aware of their emotional responses, Porque cuando las personas se dan cuenta, son conscientes de sus reacciones emocionales, they start to manage those emotions, empiezan a gestionarlas and then they give you a response that they think you want to hear. y te van a dar una respuesta que ellos piensan que tú quieres escuchar. So what's important to me is when I'm engaging with any of you in the room, Lo que me importa a mí es que cuando me estoy involucrando con vosotros en una sala, as we talk, it's your initial quick reactions that I'm interested in and not your modulated response. lo que me interesa son vuestras reacciones rápidas, no cuando empezáis a modular y a cambiarlas. I want to catch the spark of the impulse Quiero of the pillar emotion lo que es el inicio, lo que es el encendido de before esa the chispa, flames. antes de que surja todo el fuego. And the same thing applies to you as emotionally intelligent humans. Y lo mismo aplica a utilizar la inteligencia emocional en los humanos. You need to catch the spark of your own emotion Necesitas pillar la chispa de tu propia emoción and manage it y manejarla, gestionarla, before the flames of a regrettable action. antes de que surja todo el fuego y la gasolina y que te arrepientas de la acción luego. So before we finish, and I think I'm going till 10, is that Yeah. exactly? Yeah. Okay. Before we Y finish, antes de que terminemos, tenemos hasta las 10 para seguir adelante. human versus machine. Dun, dun, El dun. hombre contra la máquina. Chon, to, to, chon. I changed a little bit. Okay. No, it's okay. Is that different in Spanish? Yeah, it's different. It's a different translation. Tan, ta, ta, tan. So this is where we're going in deception detection. There's Esto es lo que good and utilizamos there's bad in en this. la detección con la tecnología. Es bueno y es malo. So we're finding there's a lot of research now, and Hay very useful research in Muchísima detecting deception investigación a la hora de detectar estas mentiras with fMRI con fMRI and EEG, y EEG, the electroencephalography. lo que es la encefalograma electrónico. And what is the biggest problem with these? ¿Cuál es el problema con estas? What do you think the biggest problem with trying es to el detect problema? deception with these is? Cuando intentamos detectar con estas máquinas. ¿El qué? Invasivo, invasive. Very invasive, yes. ¿Invasivo? ¿Qué más? Only doctors can use Yeah. this Yeah. apparatus. Yeah. Well, there are private companies now developing lie detection companies using fMRI. Hay un montón de compañías que están desarrollando detectores de mentiras utilizando fMRI. Okay. And some of these companies
Algunas de have estas very compañías strong claims, ponen unas frases súper chulas, but very little scientific evidence yet to back up those pero claims. no tienen evidencia científica detrás de estas frases The chulas. biggest problem is they're not very portable. El gran problema es que no son muy portátiles. Could you please lay in this big metal tube? Te puedes meter aquí en este tubo metálico So, and sticking probes on people's heads, y poner estas cosas en las cabezas Very de las invasive. personas es muy invasivo, como dicen. and voice stress analysis is now used in pretty much every insurance company in the UK. Y lo que es el análisis del estrés en la voz se utiliza prácticamente en todas las compañías de seguros. To detect when your voice peaks a threshold. Cuando detecta que tu voz sube a un nivel, The problem is, el problema es voice stress analysis is 50 to 60% accurate. el estrés análisis, el análisis del estrés, estamos hablando de un 50-60% de concreto. So a lot of perfectly innocent people are being called liars. Entonces, gente que es absolutamente inocente se le acusa inadecuadamente de mentirosos. And we have a mix here of success rates, come from meta study done by Aquí tenemos Frey. distintos métodos y distintos éxitos en cuanto a porcentajes. So lay people, that would be people like yourselves that aren't experts at deception detection, Y entonces gente que es de la calle, tranquilamente, can score quite high for truth detection, puede generar un 63% cuando la gente está hablando de las verdades. Nosotros podemos generally pretty low llegar al without training 63. for lies. Pero si tenemos que detectar una mentira, estamos hablando de un éxito del 48%. And professionals such as judges, police officers, Los profesionales, que estamos hablando policías, jueces, score much better, lo hacen mejor. 56%. 56%. So again, you Irónicamente still mejor. may as well throw a coin in the air De la and misma make a forma, decision. podemos utilizar los jueces y los policías o tirar una moneda hacia arriba para saber si la persona está o no en lo cierto. The other aspects we're looking at now is automated facial recognition. Otros aspectos que tenemos es el reconocimiento facial automático. And this is the automatic facial recognition of me watching a video about automatic facial recognition. Esto es mi reconocimiento mientras estoy viendo el vídeo sobre reconocimiento facial. It's not a surprise No es una sorpresa that there's some big contempt peaks in there, que hay muchísimo contempt, es decir, desprecio, superioridad. because there was some claims being made that I know Había are not algunas true. frases que se estaban diciendo que no eran muy ciertas. And there was no anger when I was watching the video. Y no había nada de enfado mientras estaba mirando el vídeo. It thought that this Pensaba que esto was angry, but I was thinking. era enfado, pero no estaba enfadado, sino que So estaba this is pensando. important. The muy technology is not importante. ready yet, La tecnología comete fallos y todavía no está preparada, but it's getting better. pero poco a poco se está mejorando. So human observers, Los observadores humanos we are the best. somos los mejores. We can pay attention to autonomics, Podemos flushing of the observar face, heart rate, la parte de autonomía, toda la parte que se genera automáticamente, breathing, la respiración, pupils. las pupilas, cómo se ensanchan. We can pay attention to the words, Puedes the sounds. prestar atención a las palabras, los sonidos, how touchy people are, cuánto tocamos, distances, las distancias entre las personas and the body language elements as y well as todo the lo que face. son los elementos corporales, igual que la cara. And more importantly, we can think why. Y más importante, podemos pensar el por qué estamos así. Machines don't do that. Las máquinas jamás van a saber el por qué estamos nerviosos o enfadados, etc. So I want you to enjoy developing your skills on from the session yesterday and today. De la sesión de ayer y de lo que hemos estado resumiendo hoy, quiero que empecéis a disfrutar del desarrollo de estas habilidades. So my final warning, remember, Por inquisitive minds, Por favor, a esas mentes inquisitivas, not social monsters, please. ¿vale? No queremos ser monstruos sociales, ¿vale? So thank you very much. Muchísimas gracias. ¿Por qué ayer no se por ejemplo, la vergüenza es una shame. emoción que no interviene, que las otras emociones no intervienen, y por qué no lo toman como
una emoción única o Why importante. shame is not one of the 7 big emotions? Okay, universal so shame, and there was another question earlier about guilt that somebody asked me about. Guilt and shame are Lo que es emotions. culpa y vergüenza no son emociones. Ah, son. They are emotions, Son emociones, perdona. but they do not have universal facial expressions. Pero no tienen expresiones faciales universales. Paul Ekman will put guilt and shame in the sadness family. Paul Ekman lo que hace es meter en la familia de la tristeza tanto la vergüenza como la Because they're culpa. both linked to loss in some way. Porque de alguna forma son parte de pérdida. Loss of respect, loss of Pérdida de self-esteem, respeto, pérdida de loss of reputation. autoestima, pérdida de reputación. yeah? And it depends obviously on the culture that you live in, on how much guilt and shame is felt. Dependiendo de la cultura donde estés, puede variar el nivel de intensidad. But if I see sadness in an interview situation, Pero si veo tristeza en una entrevista, one hypothesis una could hipótesis be puede ser there's an element of guilt or shame involved. que hay un poco de culpa o de vergüenza en ello. Okay? ¿Vale? Una última pregunta. ¿Por allí? Hola. Vale. Hola. Hola. Quería preguntar si eres una persona que se le nota mucho los rasgos faciales y se notan muchas expresiones. If you're a si se- person, un segundito que me permite. Vale. If you're a person with you can notice a lot the expressions. You are very expressive. Si se puede trabajar en uno mismo para intentar controlar esos rasgos faciales y que de cara a los demás no se note tanto. O sea, Can you control your own expressions in order not to be so open to the rest of the people? Okay, so there are 5 channels of communication. Hay 5 canales de comunicación. If I try and control my face, Si intento controlar mi cara, that takes a lot of effort. dice mucho. I'm likely still to show micro-expressions Probablemente enseñe microexpresiones mucho más fácilmente. because I have to be aware of the face before I can control it, Porque tengo que estar pendiente de mi cara antes de controlarla. unless I use drugs. Y entonces es como... How you? Drugs, unless Oh. I use drugs, A no ser que te metas drogas. which I don't do. No. But there are 4 other channels. Pero hay otros 4 canales. If I'm focusing on this one, Si me enfoco en el de la cara, my body, my voice, my style, and my words, mi cuerpo, mi voz, mi estilo y mis palabras se pueden desarmar. so we rely on the science. Entonces, de alguna forma nos Even centramos en la knowing this ciencia, does not help me. aunque Lying. esto no me ayuda a mentir. ¿Bien? ¿Alguna última pregunta he visto por aquí? ¿Alguien? Sí. Yo. Ah, vale. Pues yo quería hacer como 2 preguntas, o una grande, Sí. ¿vale? Y es, igual que hemos visto entre ayer y hoy todas las expresiones, ¿no? O los gestos que podemos hacer con la cara cuando estamos mintiendo o cuando no, también habría algo parecido a lo que hemos hecho ayer y hoy, pero para identificar si alguien está mintiendo, si estás hablando con él por teléfono, por ejemplo. Can you identify someone if you are talking to him on the phone? It's harder because you've lost 2 Es channels, un poquito más difícil porque pierdes 2 canales importantes, but we study linguistics a great deal. pero también hemos estudiado lingüística. And a bastante. member of my team and a very good friend is a professor of linguistics. Una parte de nuestro equipo es profesor de lingüística. So we have plenty of tools in our toolkit to identify potential deception through voice interaction, verbal style, Y and words. se puede pillar, evidentemente, lo que es la inconsistencia entre lo que es el estilo verbal, la voz en sí y el contenido. One thing people often do is distance themselves from a lie. Muchas personas lo que hacen cuando tienen una mentira es se distancian en ese contenido. And we can do that physically by retreating back. Podemos distanciarnos, echarnos hacia atrás si le ves a la persona. We can do that with the words we choose to use. Podemos utilizar las palabras para distanciarnos también. And we can do that with our voices. Y también lo puedes hacer con la voz, hablando más bajo. I have definitely completed that project. Definitivamente lo hice con esa chica. So we can distance ourselves with voice as well as with our Podemos bodies. And everything distanciarnos else. con la voz, con el cuerpo, con un montón de canales. Así que sí se puede hacer, pero es más difícil. ¿Vale? Bueno, pues un aplauso para Aaron, por favor. Thank you.